Para, para ir arrancando, digamos, para lo que es todo el primer trabajo práctico, que son todos los primeros ejercicios, que son como 14, 15, no me acuerdo. Ya esos ejercicios los pudieron hacer, ¿tienen alguna duda con esos ejercicios que son los principales, digamos, los más básicos que les dan al principio? A ver si yo acá los tengo a mano. A ver. Si son 15 ejercicios, ¿los pudieron hacer los 15 ejercicios? A ver si. Ay, qué pelotazo que mandó. Ahí dijeron que sí. Ahí está. De lo que es más o menos lo básico, onda, que es un algoritmo, que es una variable, de eso más o menos lo entendieron. Que bueno, que eso es como lo más importante en un principio. Bien, perfecto. Bien, yo ahí estoy compartiendo pantalla para mostrarle las guías y demás por si alguno no lo vio, si alguno tiene alguna duda con algún ejercicio en particular, tenerlo a mano. Generalmente en el campus igual creo que al fin de la semana se les sube como algunas resoluciones para que las vean. Em, Después, creo que ya les había dicho, pero hay unos apuntes también armados por mí en un drive, creo que se los pasé. Igna también tiene una seguidilla de videos en YouTube explicando un montón de los ejercicios, de los temas en realidad de algoritmos. Ay. Pero bueno, de los que serían los temas de esta semana, creo que ya son las estructuras de condición, el sí, ahí paso los links en un ratito. Em, las estructuras repetitivas, el para, el mientras, con eso hay algún problema, alguno no sabe cómo distinguir uno de otro, si hay, qué sé yo, leer un ejercicio y no saber cuál usar, que creo que ese es el problema Real. más común. A ver, En un cumple estabas. de este creo que. Ahí paso el link de... Ah, ahí pasó justo de la playlist. Ahí pasaron. Sí, Bien. Y ahí ese es está el el drive que drive. estoy abriendo. Esos son los apuntes que hice yo. Y después todo lo que yo tengo subido acá en el Drive es el mismo contenido que se les sube a ustedes en el campus. Em, lo que sí yo les quería mostrar, de paso que estoy acá, como yo fui ayudante de cátedra el año pasado, a mí Dale, todavía me amigo, ¿qué están quedan, digamos, haciendo, boludo? las materias en las que estaba como docente me quedan. Y para que ustedes vean más o menos cómo es que se ¿Qué manejan en la hace? materia, porque No sé sé, que ahí después se va a pelotudo. armar medio mucho lío con respecto a qué trabajo hay que entregar sí o sí, qué trabajo son para practicar nada más. Bueno, esta parte de los chats creo que ya las conocen, tipo en el horario de la materia tienen que entrar al chat que les corresponda, que se activa, se supone, en el horario de la materia, y van a tener contenido por semana, nada más. Estés al principio, principio de todo, les tiene que aparecer la presentación de la materia, que supongo que la estructura es similar porque siempre reutilizan el mismo contenido. Y en la presentación de la materia les va a aparecer en qué semanas va a haber trabajos obligatorios y en qué semanas va a haber evaluaciones, ese tipo de cosas. Este lo habrán actualizado porque yo acá aparezco como docente y ya no estoy, pero la estructura siempre es similar. Eh, ¿Dónde estaban? Algo así les tiene que aparecer en el documento. Presten atención en saber en qué semana están, porque así más o menos van viendo si están al día con los temas o no. Eh, Tienen evaluaciones, tienen trabajos también obligatorios cada un par de semanas. Siempre, generalmente antes de las evaluaciones, tienen trabajos obligatorios para hacer. Eh, a ver si puedo salir. No sé si se va a ver acá.
tienen también foros en la semana para ir subiendo los ejercicios que hagan, para que los profesores los vean y los corrijan y demás. Tienen en cada semana una hoja de ruta para ver qué es lo que tienen que leer y qué ejercicios tienen que hacer y demás. Fíjense que yo acá voy semana 4, semana 5, semana 6. Tarea obligatoria. Estos serían las evaluaciones. Quédate como Pero el también tipo de tienen, a ver si Julieta está en- acá, tarea obligatoria. Ven, antes de un par de semanas antes de la evaluación, tienen otra tarea obligatoria que es como un trabajo obligatorio, nada más, pero que no es, digamos que si lo desaprueban, eh, ay, no lo puedo admitir acá. Estos son más que nada para que se terminen de sacar las dudas, digamos, para que se los vea obligados a entregar algo y que los profesores vean si tienen dudas o no, y solamente se les hacen correcciones, tipo, no es que va con nota ni nada. Después, la evaluación, que suele ser muy parecida al trabajo práctico, al obligatorio que tienen semanas antes, suele ser muy igual. Entonces, si ya les va mal o tienen muchas dudas con el trabajo obligatorio, traten de pedir ayuda, ya sea mía o a alguno de los chicos, porque seguramente sea muy parecida. La única diferencia es que, por ejemplo, para la tarea obligatoria tendrán una semana, por ejemplo, para resolverlo, y estas tareas obligatorias, que son las evaluaciones, van a tener solamente el horario de cursada. Así que es como también importante que sepan cuánto tardan en hacer un ejercicio, porque seguramente sea muy parecido. Sí, todo este contenido que está acá, todo lo que se hizo el año pasado, tanto el primer cuatrimestre como en el segundo, creo que igual subí solamente el primer cuatrimestre en el foro. Hay un foro, no sé si lo tengo por ahí. Hazme 4. Ahí Foro. paso el link. Sí, no sé si lo tengo iniciado igual. Para que vean en el foro las materias, algoritmos y... ¿dónde está? Acá, todo es material campus primer cuatrimestre de 2020. Bueno, acá también el segundo cuatrimestre. Yo acá subí prácticamente todo, subí todos los enunciados que hubo, tanto en trabajos prácticos como en evaluaciones, digamos. No subí resoluciones, porque obviamente hay un millón de resoluciones que hicieron todos los que estaban cursando, pero sí subí todos los enunciados para que puedan practicar. Igual yo creo que a varios les dije, yo no tengo problema si ustedes hacen ejercicios y me los mandan, porque yo contesto todo el tiempo, así que no hay problema. Em, lo que sí, fíjense que hay distintos también enunciados por comisión. Hay como 3 comisiones distintas ahora, de mañana, tarde y noche, y en cada turno hay 2 comisiones, entonces son un montón de distintos enunciados. Hay uno por comisión, me parece. Después no sé qué más acá decirles. Fíjense bien también las fechas en las que hay que entregar los trabajos, los ejercicios resueltos también, los ejemplos de resolución también, porque se tienen que guiar mucho. Más que nada, más también por los que vienen de otro palo, si vienen ya de hacer un curso de otra cosa y demás. Fíjense bien cómo se los piden los profesores, porque a veces depende cuál igual. Yo, por ejemplo, yo era ayudante de Ochipinti, que es el del turno mañana, y él era muy quisquilloso de hacerlo como él lo enseñaba, como estaban en el campus, y tenía que estar como se los pedían. Si lo hacen un poquito diferente, capaz que se pone medio como detallista en hacer correcciones ahí, cuando, bueno, si le pegan una leída antes, es fácil de adelantarse a eso. Después no sé si mucho más, porque se va repitiendo lo mismo. Es un trabajo obligatorio y después la tarea obligatoria, que sería el trabajo, y después la evaluación. Son 3. Se supone que si ustedes, por ejemplo, en lo que serían las evaluaciones, igual distingan lo que es la tarea obligatoria, el trabajo obligatorio, que sería el TP obligatorio, que no va con nota, de la evaluación. La evaluación si va aprobada o desaprobada. En realidad ni siquiera aprobada o desaprobada, sino como recupera o no recupera. Si ustedes desaprueban, por ejemplo, el primer parcial, pero después en el segundo y el tercero les va bien, probablemente no tengan que recuperar el primero, porque como que se va incluyendo, es como una bola de nieve, digamos, si ustedes van bien en el segundo y en el tercero es porque ya entendieron lo que ven en el primer parcial, entonces generalmente no se les toma recuperatorio si les va mal en el primero, pero hay como que mantenerse al día, porque lo que se toma en el primero, quizá después en el segundo, no es que se evalúa puntualmente ese tema, pero como que se incluye. Es como, no sé, en matemáticas, yo te enseño a sumar, restar, multiplicar y dividir, después yo te enseño ecuaciones, pero en medio que le incluye. Entonces hay que ir entendiendo los temas a medida que
que se explican, digamos, no quedarse con dudas porque se van a ir arrastrando durante toda la cursada. Entonces, no tengan miedo, digamos, de preguntar o de preguntar lo que sea, porque yo, o sea, yo fui ayudante de cátedra, pero todos acá fuimos alumnos, yo fui alumna, yo estuve en el mismo lugar que ustedes y tuve las mismas dudas de que no entendía, de agarrar un ejercicio y no entender qué me pedía, de, no sé, de confundirme también. Por ejemplo, ustedes ahora al principio, yo me voy a guiar de mis apuntes porque es como un resumen del resumen de lo que están viendo ustedes, para ir como en orden. A ustedes lo que se les pide primero son solamente diagramas de flujo. Se les dan ejercicios y lo único que se les pide que hagan son los diagramas de flujo. Más adelante, de los mismos ejercicios, se les van a pedir que los resuelvan en código, con C, que eso lo van a ver más adelante, cómo hacerlo y demás. Pero por ahora solamente se les pide que hagan diagramas de flujo. El tema es que entiendan eh, cómo armarlo y qué usar para armar una solución a un problema. Hay, lo que sí les digo acá ya en el documento este que les pasé el link, tiene la definición de qué es un algoritmo, de para qué sirve, eh, qué elementos hay involucrados en un algoritmo, los pasos que hay que hacer y demás, y el diagrama de flujo, las partes del diagrama de flujo, para qué se usa cada cosa. Esto igual también está en el material teórico que está en el campus. Pero generalmente para un problema cualquiera, para cualquier ejercicio que se les dé de la guía, eh, puede haber más de una solución. O sea, ustedes pueden comparar con sus compañeros y ver que son tres personas diferentes y hay tres resoluciones diferentes. Y puede ser que las tres estén bien. El tema es darse cuenta, o sea, al principio solamente se les va a pedir, obviamente, que los hagan bien los ejercicios, que lleguen a la solución, digamos, del ejercicio. Más adelante, después van a ver cómo poder hacer esa solución más eficiente, digamos. Quizá ustedes van por el camino más difícil y llegan a la solución, pero hay otra forma de hacerlo más sencillo. Eh, es como un paquete de cosas que tienen que aprender. Primero, cómo solucionarlo y después cómo hacerlo más sencillo. En un principio, los ejercicios eran de este estilo, nada más solamente que me involucraban eh, estos paralelogramos, que eran para entradas y salidas, que si hay alguno que no lo entiende, por favor díganme, así yo no me voy de largo. Eh, obviamente todos los diagramas arrancan con estos símbolos de inicio y de fin, y arrancan con esto después. Si se les pide que el usuario ingrese un dato o mostrar algo por pantalla, eh, se usan estos símbolos de paralelogramos para leer un dato, para mostrar algo por pantalla. Después estos rectángulos para los procesos, para asignaciones, para hacer sumas, para hacer restas, para procesos en general. Y esto es toda la simbología que hay. Esto yo lo marqué acá, pero esto también es importante, porque hay algunos profesores, no todos, pero hay algunos, por ejemplo Silvia, que es del turno tarde, me parece, y turno noche, era muy quisquillosa con esto, con que usen la simbología que se les pide en el apunte, porque hay muchos que usan PCInt para hacer los diagramas y la simbología es medio distinta, porque te la usa automáticamente el diagrama. Pero a veces si ustedes se lo entregan en papel o se lo entregan, medio que con PCInt no puedes hacer otra cosa, entonces no les va a decir modifica eso. Pero si ustedes lo entregan en papel o lo entregan en Word, porque por ejemplo yo estas cosas todas las hice en Word, entonces puede usar cualquier herramienta. em, Usen lo que les dice acá. No, acá no pongan, qué sé yo, dos puntos. O no sé, por ejemplo, acá para hacer una potencia, si yo quiero decir A elevado a la B, tengo que usar esta flecha. No el piquito, vieron que usan muchos. Em, y esto varias veces se los corrigió, me acuerdo yo el año pasado. Lo corregía mucho esto. Eh, tengan en cuenta eso. Yo por eso también les digo, más allá de que ustedes ya en otro lado hayan visto diagramas de flujo, la idea es que ustedes sigan los diagramas de flujo como se les pide acá, para que no haya discusiones también después, para seguir todos una misma línea y poder corregir a todos con la misma vara, digamos. Lo mismo acá son las condiciones. Condicionales, el tipo de unión. Esto es para doble condiciones. No sé si hay alguno que tiene alguna duda con esto, eh, porque esto también se incluye después en las estructuras condicionales, por eso lo digo. Si ustedes tienen alguna duda, pueden escribir en el chat igual. Sí, yo vuelvo para atrás igual si hay algún problema. Díganme.
Mm, mm. ¿Les podrías explicar en qué caso se podría usar? Sí. A ver, todo esto, generalmente, esta asignación, el símbolo de asignación se usa generalmente en los procesos, como está acá. Yo acá lo que estoy haciendo es agarrar la variable rectángulo y asignándole la suma de A y B a esta variable. Para la asignación uso esto. Después, bueno, estos son los símbolos de matemática, multiplicación y división. Módulo es el resto de una división. Si, por ejemplo, un ejercicio. Ahí explico el último. Esto de paso lo explico por las dudas porque sé que hay un ejercicio que les pide eh, decir si un número es par o impar. Em, si ustedes, por ejemplo, acá ven, yo divido un número cualquiera por 2 y quiero saber si es par o impar este número que yo ingreso, el resto tiene que ser cero. Entonces, módulo te saca el resto de una división. Si yo divido un número por 2 y calculo el resto con el módulo, me tiene que dar cero. Esta sería como la condición que tienen que tener ustedes si quieren saber si un número es par o impar, por ejemplo. Pero esto que está acá, el I y el O, es para las condiciones. Por ejemplo, em, no sé Suponete si... que vos querés hacer algo siempre y cuando A valga 5, ¿no? Entonces vos lo que haces es comparar si A vale 5, pero además querés saber si B vale 6, ¿no? Esa es otra condición que se tiene que cumplir para que vos hagas algo. Suponete, ¿no? Por ejemplo, que vos querés verificar que la persona sea mayor de edad y que sea mujer, ¿no? Entonces pones que edad sea mayor a 18 y ahí pones el I. Y el género sea igual a masculino, había dicho, lo que sea, ¿no? M, F o masculino, femenino. Vos el I y el O los vas a usar para unir dos condiciones. El I es cuando vos querés que ambas sean verdaderas. Y el O es cuando vos necesitas nada más que una de las dos sea verdaderas. No sé si se entendió. O sea, estos dos se utilizan cuando tenemos las estructuras de decisión. El if o el si y el según sea o el switch. Y bueno, también se usan en los bucles, que creo que es lo que están viendo esta semana. Sí, estaba buscando algún ejemplo, pero me parece que no tengo a mano. Pero sí, básicamente, o sea, esto iría dentro de una condición, por ejemplo, y la idea es que cuando vos pones esto, las dos condiciones se tienen que cumplir y cuando pones esto, una por lo menos de estas condiciones se tiene que cumplir. Es medio difícil quizá ver un ejercicio con un ejemplo concreto, porque a ver, ¿cuántos están entre el 50 y el 75? Sí, por ejemplo, si es mayor a 50, tendría que ser, y menor o igual a 75, por ejemplo, una cosa así. Se tienen que cumplir los dos, por ejemplo. Claro, 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 claro. claro. Ahora después vamos directamente a los ejercicios de los TPs. Otra cosa que esto creo que ya lo pasaron, no sé si se les sigue pidiendo, porque ya no me acuerdo. Se les pedía mucho esto, me acuerdo, que era el análisis y diseño de como la estrategia de cada problema. Em, Cuando ustedes arrancaban, se leían una de las consignas, tenían que plantear todo el análisis del problema, así escrito, o sea, más allá del diagrama de flujo también se les pedía esto, que, bueno, el análisis del problema es que responden esta pregunta, la idea es responder esta pregunta, digamos, centrándolo en tres cosas nada más, en los datos que están involucrados, los procesos y el resultado que se espera del ejercicio. A ver si, no sé si tengo algún ejemplo de esto, me parece que no. Pero acá está más o menos la explicación de qué tendrían que poner en cada uno. Por ejemplo, en el caso
de la suma que yo había hecho más arriba. No sé si estaba por acá. Acá que yo había hecho la suma, nada más. Lo que yo había puesto acá, y los datos son solamente A y B, que son los números que ingresa, por ejemplo, el usuario. Y los procesos son las operaciones que hay que hacer, que es, en este caso era la suma. Y el resultado, la idea es que sea mostrar el resultado de la suma por pantalla. Esto se les pedía mucho, no sé si se les sigue pidiendo ahora, supongo que sí, no creo que haya cambiado. Pero una cosa es el análisis y otra cosa es el diseño de la estrategia. Que el diseño de la estrategia es, más allá de qué es lo que se tiene que hacer, es el cómo se tiene que hacer el ejercicio, cómo se tiene que resolver. En este caso sería solamente con las entradas, el proceso y la salida. En las entradas iría esto, que sería ingresar por teclado las variables A y B. En el anterior solamente decíamos cuáles son los datos, pero no decíamos ni cómo se ingresaban, ni cómo se obtenían los datos, ni nada. Acá hay que explicar eh, cómo se obtienen esos datos. En este caso, al principio acá solamente decíamos que se hacía una suma, y acá, bueno, hay que realizar una suma, asignándole el valor al resultado a una variable, tipo toda la explicación más explayada de cómo es que lo estás haciendo. Y en la salida, bueno, es básicamente lo mismo que mostrar el valor de resultado, que es la variable, por pantalla. Acá una aclaración importante que yo me acuerdo que yo era bastante pesada con esto, pero esto también les va a servir. Tener en cuenta qué nombre yo uso después para la variable donde voy a guardar un dato. Por ejemplo, yo acá en el ejercicio, suponiendo que el ejercicio estaba completo, que me parece que no, yo lo que hacía era, por ejemplo, acá pedirle un número al usuario. Y leía A, por ejemplo. Después esto se repetía, como ingresé otro número, y leía B, y después sumaba los números. Yo acá a los números que ingresó el usuario le puse A y le puse B. Son dos variables nada más, no hay mucho más en el ejercicio. Bueno, yo entiendo después que A y B son dos números y los sumé y qué sé yo. Pero más adelante, cuando ustedes tengan, no sé, 20 variables, no les pueden poner a todas las variables A, B, C, D hasta la Z, porque se van a confundir, no van a saber qué variable es cada cosa. Y no solamente por ustedes, sino también para los profesores les cuesta un montón después seguir el hilo de lo que están haciendo, y a veces puede ser que piensa que hay un error y no, se confundieron porque los nombres son parecidos o no se entiende. Entonces, los nombres que usen para las variables tienen que estar relacionados con el valor que tienen asignado. Sí o sí, les pido que mantengan como esa línea, porque es más allá de que al principio son ejercicios fáciles, después se va a ir complicando, y es algo que está bueno tener en cuenta para más adelante también cuando se complique. Por ejemplo, ¿ves? Acá yo lo puse. Si debo crear una variable para almacenar un resultado de una suma, ¿tiene sentido que se llame da? Esto, por ejemplo, no está mal, suponiendo que ustedes lo hicieron en PCInt, no les va a dar error, no les va a decir esto está mal, pero no tiene sentido, digamos. Es preferible ponerle resultado o suma o resultado suma o lo que sea, en vez de A y B, ponerle num 1 y num 2 tiene más sentido. Es una buena práctica, nada más. Pero que está bueno que lo incorporen. Acá está el ejercicio completo, acá estaba. Más allá también, ustedes tienen la estrategia, el análisis y toda la cosa, tienen el diagrama, y también se les pide que hagan al costadito, escrito, como puedan, las variables que utilizaron y qué tipo de variables son. Si son numéricas, si son alfanuméricas, si son, no sé, no me acuerdo cómo era el nombre de la otra, pero qué tipo de datos están usando, eso se les pide también. Los nombres y de qué tipo de dato es. Y generalmente también se les pide prueba de escritorio al principio. Después esto ya no se pide más, pero se les pide al principio la prueba de escritorio. Y la prueba de escritorio lo único que hace es, arriba ven, tienen los nombres de las variables que utilizaron, que son las mismas que listaron acá arriba. A, B y resultado es lo que está acá arriba. Y tienen que ir poniendo los valores que va tomando en todo el problema. Acá es corto porque es 2, 3 y 5, por ejemplo. Es un valor ficticio que yo le pongo para ver si mi problema está bien resuelto. Esto en un ejercicio simple parece como, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero cuando ustedes tengan, no sé, ejercicios más de bucles o como más largos, condicionales, que tengan que repetirse varias veces, esto capaz que les sirve para seguir el hilo de qué es lo que está pasando en el problema. Igual esto es manual, lo tienen que hacer manual, es medio fiaca hacerlo por cada ejercicio, pero sirve también para ustedes vayan siguiendo su propio programa. Bueno, ahí están mis datos, que yo
está mi mail y mi teléfono, pero bueno, eso está todo. Ese es el primero igual de todos, la introducción. Acá está el condicional, capaz que hay un ejemplo del y el o que no los pude poner antes. Que en el condicional, bueno, tienen dos, tienen el sí, tienen el según. Acá igual todo se maneja en castellano, pero después lo van a ver que este es el if, acá es switch, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo con el otro? Sí, es el switch, el según. Sí. Bueno, por ahora nos manejamos todo en español, pero después van a ver que lo van a tratar todo en inglés. Pero bueno, el sí, el if, pues bueno, es un rombo, se simboliza con un rombo. Y adentro del rombo siempre tiene que haber una condición. Fíjense que acá es lo mismo, yo le impedí al usuario que ingrese una edad, la leí, la almacené acá en edad, y acá verifico si es mayor a igual a 18 o no. Si es verdadero, va por acá, si es falso, va por acá. Y termina. No es un ejercicio muy difícil, pero esto es básicamente el condicional. Acá está explicado qué es lo que sucede. A ver, acá hay un ejemplo, por ejemplo. ¿Qué puse acá? No sé si había planteado yo un ejercicio y me lo salteé. A ver. Este es un ejemplo de por qué hay que usar nombres de variables. Claro, claro, acá es medio quilombo acá. La condición que se encuentra del rombo siempre tiene que, como es, la condición que yo ponga acá adentro siempre me tiene que dar como verdadero o falso, tipo lo que yo ponga acá adentro. No puedo irme por varios resultados. ¿Me va a dar verdadero o me va a dar falso? Sí o no, nada más. Entonces, ve que acá tiene verdadero y tiene falso. Acá este es un ejemplo de lo mismo que veníamos hablando antes. Pueden incluirse dos o más condiciones dentro del rombo separando con la i o con la o. Esta es una condición y esta es otra. Y están acá con el caso con un i. No sé si tengo algún ejemplo con i. Me parece que no. El sí anidado es básicamente lo mismo, solamente que vieron que yo acá al principio arriba tenía un ejercicio que, bueno, si se cumple la condición, hago una cosa, y si no se cumple, muestro una cosa, y si no se cumple, muestro otra y termina. Listo. En este caso no. En este caso lo que yo hago es, primero evalúo una condición, se cumple esta condición, voy por acá. Si no se cumple, evalúo esta otra condición. Esto creo que da para una matiné o algo así. Sí, para un boliche y una matiné que dejas entrar a los 16, por ejemplo. Si tenés 18, bueno, te deja pasar. Si no, evalúa si tenés 16 al menos y te deja pasar a la matiné. Y si no, directamente no puedes entrar. Tener como esta seguidilla de condiciones una tras de la otra sería el sí anidado. Gaby, creo que ahí Jesús quiere compartir algo, está hablando por el chat. Sí. A ver, Tengo que poner si le va a aparecer. si podés hablar Jesús o escribir. Sí, porfa. Si querés compartir pantalla o compartir un link o no sé, no entendí. Ha sido un link. A ver. Esto igual que pasaste es C ya. Claro, Esto es por código. ahora no se está viendo código. O Claro, sea, la materia intenta que ustedes entiendan lo que es la lógica de programación antes de claro. que aprendan un lenguaje. Después, el lenguaje es lo de menos. Mientras ustedes sepan lo que es esto, la lógica de programación, que son las variables, los condicionales, los bucles, ustedes pueden ir y aprender cualquier lenguaje. En un principio, bueno, van a aprender C. Claro. Yo no prefiero tipo no irme directamente al código o hablarles de código o lo que sea, porque es algo que vamos a ver van a ver más adelante. Em, sí, digo, está bien, puede ser para que tengan una noción, para que lo pueden chusmear si quieren. El tema es que quizás si vos entrás de cero, que por ejemplo yo lo digo así porque es lo que me pasó a mí cuando yo cursé algoritmos la primera vez y yo no había visto nada parecido a Dondes. Y hay muchos en esa situación también. Y quizás es medio chocante como todo el contenido de una. Entonces vamos como
de a poco, tratando digamos, de tomar el contenido que se les está dando ahora de a poco y tratar de asimilarlo y aplicarlo a algo antes que de empezar a ver todo lo que vamos a ver más adelante y marearse y demás. Eso igual ya después lo van a ver, lo guardo en algún lado para después chusmearlo bien, a ver si les sirve para más adelante. Pero a ver, sigo con esto, así no se marean más con el contenido. Yo por eso trato de no ir y venir con los contenidos. El C lo van a ver más adelante, van a ver qué herramienta van a usar y todo. Pero por ahora mantengámonos con esto. Gracias igual. Ya me perdí. ¿Dudas hasta Eh, ahora de lo que es el sí. condicional, el if? Si hay alguna duda, párenme porque yo estoy reservada y hablo y hablo y hablo y no paramos. Por ahora nada. Sé que alguien está hablando, pero no escucho. Va muy bien explicado. Perfecto, perfecto. Bárbaro. A ver. Eh, todo esto igual, yo se los pasé por un link por ahí arriba, está el link de este Drive. Si alguno no lo tiene, después lo vuelvo a pasar. Está lo mismo el cianidado era esto. Después, hay otra estructura, que estas son todas estructuras condicionales, estructuras que se manejan con condiciones, como vimos hasta ahora, que es la estructura según. ¿Qué pasa acá? La estructura según, em, a diferencia de, por ejemplo, el sí, vieron que yo les dije, las condiciones que están dentro del sí, del rombo que yo uso en el sí, tienen que dar verdadero o falso, digamos, van por sí o por no, tipo, va por un camino o van por otro. En el según, se supone, digamos, que uno ya de antemano sabe cuáles son los posibles resultados que puede dar esa condición. Eh, por ejemplo, ahí les voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, acá, si yo quiero, em, ¿qué es esto? Para que yo esto lo hice está sentando. Claro, acá ven, yo por ejemplo quiero que el usuario me ingrese un número del 1 al 7 y que dependiendo del número que me ingrese me muestre un día de la semana. Yo con el sí anidado lo puedo hacer. Voy evaluando, por ejemplo, yo leí el número que me ingresó y digo, bueno, el número es 1, entonces escribo martes, el lunes. No es 1, bueno, evalúo si es 2. Y después lo mismo, si evalúo si es 3, si es 4, si es 5. Esto lo puedo hacer hasta 7 y mostrar el resultado. O sea, lo que yo puedo hacer con el según, lo puedo hacer con el cianidado. Pero el según me ahorra la tarea de hacer este diagrama infinito hasta el 7, que es un quilombo si lo tienen que hacer a mano. Em, pero, o sea, funcionan básicamente parecido, pero el tema es que el según te ahorra un par de cosas si el ejercicio es de este estilo. Yo ya sé que el usuario me va a ingresar un número del 1 al 7, no hay mucho más allá. Eh, entonces, yo leo el número, uso el rombo también para el según, pero leo el número y a los costados voy poniendo cuáles son los posibles resultados. Acá lo corté porque no me entraba, pero sería del 1 hasta el 7 también. Pero ven que es mucho más sencillo de que en vez de poner acá un rombo, después otro, después otro, después otro, o sea, funcionan igual, digamos, parecido, o sea, resuelven lo mismo, pero este es mucho más concreto y digamos el según está hecho para eso, para que vos digas, bueno, yo leo una variable y según el valor que vaya a tomar, que yo ya anticipadamente sé cuál es el rango en el que puede ir, hago una cosa o hago otra. En cambio, en el sí anidado, yo tengo que ir por una condición a la vez. Bueno, por ejemplo, es uno, o dos, hago una cosa, es dos, hago otra cosa, es tres, y así hasta que terminar de hacer todo el ejercicio. Y capaz que se hace muy engorroso con el cianidado, con el según es más, queda más prolijo y es más sencillo. Además de que obviamente la estructura está hecha para eso también. Lo mismo, a ver, haga lo mismo. No es que una estructura sea mejor que otra, sino que a veces conviene usar una y a veces otra. Lo mismo, si hay un ejercicio que les pide algo similar y ustedes lo hicieron con un cianidado, no significa que está mal. Llegaron al resultado, lo solucionaron, lo resolvieron. Pero ¿es la forma más eficiente? No, hay otra estructura que te puede hacer el ejercicio mucho más eficiente. Entonces, tengan en cuenta eso. Por más que yo esto ustedes me lo hayan entregado y yo lo haya, digo yo, pues, me quedó como que yo era ayudante de cátedra y yo a veces corregía. Pero si ustedes me dan un ejercicio y yo lo veo con cianidad, no les voy a decir que está mal, porque está bien, pero no es como lo ideal, digamos, no es lo que eh, podrían haberlo hecho más eficiente, nada más. Pero funciona parecido.
Estas son las estructuras condicionales que van a ver, después las van a ver también en código, o sea, ahora se les está presentando como en forma de diagrama. Y estas son las repetitivas, que esto supongo que es lo que vieron ahora, esta semana. Que en las estructuras repetitivas son 3 las que ven, que son el mientras, el repetir y el para. Que, bueno, es lo mismo, son parecidas, pueden resolver ejercicios similares, pero cada una tiene como su particularidad. Entonces hay ciertos ejercicios que vos ya al leerlos ya te vas, o sea, más adelante se van a dar cuenta ya al toque al leerlos con cuál les conviene ir. Porque hay veces que conviene más con uno, a veces que conviene más con otro, aunque de nuevo resuelvan casi los mismos problemas. Cuando empiezan a usar estas estructuras, generalmente vienen de la mano con este tipo de variables, digamos que son acumuladores y contadores. Que yo hago como un énfasis importante en esto porque yo tenía mucho problema cuando cursé algoritmos que me costaba como distinguir uno de otro, no sé por qué, porque son bastante diferentes, pero está bueno que lo sepan usar. No Eh, sabía. Los acumuladores y contadores son variables normales, son un número. Eso no se lo olviden. Pero que tienen una función más acotada, por así decirlo, ¿no? O sea, lo vamos a usar nada más para contar o acumular valores. No es que es una variable especial que hay que definirla de otra manera. claro, Es totalmente lo mismo. bien. Yo acá puse un ejemplo de que querer mostrar por pantalla el Hola Mundo 5 veces. Así como veníamos viendo los ejercicios de antes y con todo lo que se vio en el documento anterior, se puede hacer de esta manera, por ejemplo. ¿Ven? Lo hice 5 veces el escribir acá. ¿Está mal hecho? No. ¿Es la forma más eficiente de hacerlo? No. Eh, entonces, las estructuras de repetición, digamos, tienen como esta tarea, digamos. Si tienen que hacer varias veces la misma tarea, el mismo proceso, la misma acción, para eso se usan las estructuras repetitivas, para repetir lo mismo la cantidad de veces que sea necesario. Si ya, por ejemplo, en este caso yo ya sé que lo quiero hacer 5 veces, bueno, hay una estructura que me permite repetir ciertos pasos una cantidad determinada de veces que yo le diga, sí. Hay otras estructuras que quizá no hace falta que yo de antemano sepa cuántas veces se va a repetir. Entonces, como que depende el caso del ejercicio que tengan que hacer. A ver, bueno, acá está el tema de los contadores y acumuladores que decía Igna. Son variables, como dijo, son variables normales, pero la única diferencia es que, digamos, que son variables que ustedes ya al principio, digamos, al iniciar el programa, antes de arrancar a hacer todo lo demás, tienen que inicializarlos con un valor. Arrancan con un valor inicial, que generalmente es 0 o es 1, o igual generalmente más es 0. Y aún la diferencia es que a un contador, por ejemplo, se le va sumando un valor fijo. No, yo no tengo la cosa para grabar acá. No sé si Yo sí alguno está. estoy grabando, Gaby. Ah, bárbaro. Pues yo no tengo acá la opción para grabar, no sé si. Em, ay, a ver. Bueno, como decía acá, el contador va sumando valores fijos, ya sea 1, 2, 3, lo que sea, un valor fijo. Cada vez que va pasando algo va sumando valores. Generalmente se usa con 1 o 2. Y un acumulador va sumando valores variables. Digamos que eso ahora después lo vamos a ver en un ejemplo. Pero no siempre van sumando de a 1 o van sumando de a 2. Van sumando lo que vayan leyendo. Hola, Sí. ¿cuánto estuvieron? Desde las 5 más o menos. Ah, ¿y qué estuvieron viendo? Repasando los contenidos, vimos todo lo que es estructuras condicionales hasta ahora. Cómo armar un diagrama, los pasos. También les di como un repaso de lo que es el campus. Ah, bien. Entonces llegué para lo contador y lo último que dio el profesor. Sí, para las estructuras repetitivas voy a Ah, genial. agarrar. Lo último Igual es creo lo que que lo están necesito. grabando, así que después lo chusmeas si te perdiste algo. Dale. Bueno, como venía diciendo, esto tiene valores fijos y estos valores variables, que eso ya después en un ejemplo lo van a ver mejor. Y esto en el diagrama se representa como una asignación, con la flechita para el costado. Acá yo les hice un diagrama así, bastante simple para que vean que lo que se suma acá, por ejemplo, es un valor
específico, y acá un nene que yo no sé cuánto va a valer. Por ejemplo, la estructura mientras. La estructura lo que hace es evaluar una condición, y si esta condición se cumple, repite una parte del programa, y si no se cumple, bueno, sigue con el resto del programa. O incluso puede terminar incluso, si el ejercicio lo pide. Por ejemplo, lo que yo estaba haciendo antes de mostrar el hola mundo 5 veces, por ejemplo, lo puedo resolver con esto, con un contador. Yo en el contador, ¿para qué lo voy a usar el contador? Para saber cuántas veces voy repitiendo eh, lo que está acá adentro, y voy manejando, voy viendo cuánto vale el contador. Mientras el contador sea menor o igual a 5, voy a repetir lo que está acá adentro. Entonces, yo acá fíjense que el contador, al ser un contador, yo acá incluso el nombre le puse contador, para yo saber después que esto es un contador. Fíjense también de hacer esto cuando ustedes hagan los diagramas, de no ponerle una A, una Z, tipo que se note que es un contador y para qué lo están usando. Yo acá le puse un valor inicial, que en este caso le puse 1, le podría haber puesto 0 también, pero acá le puse 1 y me fijo acá. ¿El contador es menor o igual a 5? Sí, porque vale 1. Entonces escribo el hola mundo, y acá lo que yo hago es incrementarle un valor al contador, le sumo 1, le voy sumando de a 1. ¿Para qué? Para después volver a entrar a la condición. Una vez que yo entré acá por primera vez y le sumo 1, el contador dejó de valer 1. Ahora vale 2, porque le sumé 1. Y vuelve por acá. Sigue valiendo menos que 5, entonces vuelve a entrar por el verdadero. Y así varias veces hasta que llego acá con el 5, hasta que el contador valga 5, va acá, lo suma, vale 6 y va a salir de acá y se va a ir al final. Si yo cuento cuántas veces pasó esto de que me sumó 1 y lo compara acá y repite esto, son 5 veces, porque va a ser 1, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4 y cuando vale 5. Porque cuando valga 6 ya esto va a salir. A ver. ¿Viste que pone ahí contador igual 5, pero tiene una flecha? ¿Esto? Sí. Es menor o igual a 5, es una condición, no es una flecha. Es un operador de comparación eso. O sea, Sí. compara si el valor de contador, en un principio 1, es menor o igual a 5. Claro, distinto es esto, que esto sí es una flecha que está acá, abajo. O esto que está acá arriba. Eso sería, Entonces no va a salir cuando sea 5, va a salir cuando sea 6. en este caso, sí. Pero la cantidad de veces que va a decir hola mundo va a ser 5. Sí. Algo muy importante en el mientras es que poner una condición que en algún momento sea falsa, porque si no vamos a estar iterando de por vida. Y Claro, yo si esto no lo pongo, este contador más 1, el valor de contador nunca se modifica. Entonces esto se va a repetir hasta el infinito. anda al baño, Tommy. Ahora voy. Acuérdense siempre de hacer esto, de ir sumándole, de modificarle el valor al contador para que esto en algún momento se cumpla. O no se cumpla en realidad. Bueno, acá está la explicación del diagrama, que es básicamente lo que les dije yo, y acá sería como la prueba de escritorio, entre comillas, de cómo va cambiando el valor del contador. Dicen, bueno, muestra el mensaje y aumenta el valor del contador, todo lo que va haciendo. Y cuando vale 6, termina el programa. A ver. En este caso es un caso especial del mientras, ¿no? Porque nosotros sabemos el valor inicial, pero normalmente nosotros cuando tenemos el mientras y lo queremos, o sea, queremos usar un mientras es porque no sabemos cuántas veces se va a iterar. Después, cuando sí sabemos cuántas veces tenemos que iterar, tenemos otra estructura que ahora más adelante la vamos a ver. Sí, tal cual como dijo Ignacio. El ejercicio este lo tengo resuelto así, porque es como el ejercicio con el que venía trabajando antes, con el hola mundo que se repita 5 veces. Pero generalmente el mientras se usa para, acá lo dice, cuando nos piden que hagamos un programa con cierta condición de fin, digamos.
yo quiero que el usuario me ingrese nombres, que vaya ingresando nombres, hasta que me ingrese el ZZZ. Una vez que me ingresó el ZZZ, yo quiero que el programa termine. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Es decir, bueno, mientras la variable que sea no sea ZZZ, repito ciertas cosas. Cuando sea ZZZ, se va a ir por otro camino. Por ejemplo, acá es otro. El programa termina cuando se ingresa el valor 0. Yo quiero que el usuario me vaya ingresando números. Cuando me ingresa 0, quiero que el programa termine. Entonces se usa el mientras. Acá, en esta parte iría el mientras, tipo, mientras el número sea distinto de 0, repito, cuando sea 0 va a ir por acá. Una cosa así. Claro, Pero es básicamente como dijo Ignan, el mientras está más pensado para eso, más que para repetir solamente 10 veces algo o 5 veces algo, está más pensado para los programas o los ejercicios que te piden que haya una condición, que se repita algo hasta que pase cierta cosa. Yo no sé si el usuario me va a ingresar 10 nombres o 15 nombres o 20 o 50 antes de ingresarme ZZZ, sino que va a seguir trabajando hasta que se cumpla esa condición, sin importar si sean 2, 5, 100 nombres. A ver. Otra estructura es el repetir, que es similar. Creo que después tiene, no sé si tiene otro nombre después, porque el repetir era como lo daban cuando estaba yo. No sé si. En C se llama do while o hacer mientras. Claro. Que es parecido al mientras, solamente que la diferencia, digamos, sería que, por ejemplo, yo acá el contador lo puse en 1 y este paso se hace una vez, por ejemplo, ¿no? Y después se evalúa la condición. Fíjense que yo acá arriba primero evalúa la condición y después hace los pasos. Entonces, en este caso es medio agarrado de los pelos esto, ¿no? Pero generalmente si hay algún ejercicio que me pida que por lo menos se haga uno de los pasos, que uno de los procesos, por ejemplo, se haga por lo menos una vez, tengo que usar esto. Porque el paso por lo menos una vez se va a repetir. Después, si esta condición no se cumple, bueno, termino. Pero si se cumpla o no se cumpla desde el principio, no me importa, porque esto se va a hacer sí o sí. En cambio, con el mientras, si ya la condición desde un principio no se cumple, esto no se va a ejecutar nunca. Entonces hay que darse cuenta de eso también cuando uno lee los ejercicios. Tengo que repetir el paso por lo menos una vez, no sé, para pedir un nombre, una lista de nombres, por ejemplo. Me tiene que pedir por lo menos una vez. Es necesario que primero evalúe la condición. Tienen que como ir viendo esas cosas para saber qué estructura usar o cuál no. Y en realidad igual hay muchos ejercicios que lo pueden resolver con uno o con otro, que medio que da igual, pero fíjense, como le dije antes, que las estructuras están hechas para cosas específicas en realidad. Los puedo usar para hacer otras cosas o cosas similares, puedo, pero es como, no sé. Fíjense en esto. Si hay un ejercicio que, por ejemplo, que directamente no tienen que hacer el paso si la condición no se cumple, esto no les sirve. Entonces tengan en cuenta eso. Después, como dice acá, la estructura repetir ejecuta las instrucciones al menos una vez. Y después está la estructura para, que la estructura para sí es diferente a estas que puse antes, porque acá lo que se evalúan hasta ahora son condiciones, ves si se cumple una condición o no, se ejecuta una cosa varias veces o no. Pero yo no sé cuántas veces se va a repetir, solamente sé que hasta que se cumpla la condición se va a repetir. En cambio, el para es diferente. En el para yo ya sé cuántas veces se va a repetir algo. Por ejemplo, a ver. ¿Ves? Ya sabemos de antemano la cantidad de veces que se va a repetir lo que sea que yo quiera repetir. El para, digamos, utilizar rangos. Que los rangos, digamos, es para saber de cuánto a cuánto se tiene que repetir una tarea. Si se tiene que repetir del 1 al 10, del 1 al 5. Si yo quiero que se repita 5 veces es esto. Si quiero que se repita 10 veces está acá. A ver, y en el diagrama de flujo en realidad hay varias maneras de representarlo. En los apuntes te los van a mostrar así. Y también hay otra forma que es con un círculo, que creo que el PSAIN te lo representa con un círculo. Pero básicamente
Sí, 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 sí. Y tiene que tener tres partes, el para. Tiene que tener tres valores. Un valor inicial, que es el valor con el que arranca, que es parecido como a los contadores, que arranca en 0 o arranca en 1, es indistinto. Un valor final, que es en el caso de este rango del 1 al 10, sería arranco en 1 y termino en 10. Puede ser 0 y 9, es lo mismo. La idea es que haya un valor inicial y un valor final, y el incremento que se le va a dar a ese número, que puede ser de A1 o de A2 o de A3, o lo que sea, el valor que sea en realidad, pero generalmente se usa de A1. Por ejemplo, yo quiero que, a ver, que se me muestren los números del 1 al 5 por pantalla. Acá está hecho con el mientras, por ejemplo. Tengo el contador en 1, evalúo esto es lo mismo que estaba antes, y lo que muestro es el valor del contador, por ejemplo. Al principio va a ser 1 hasta el 5, porque una vez que esto vale 6, se va a ir por acá. Me muestra el número del 1 al 5, está bien. Lo cumple, esto es con la estructura para, por ejemplo. Ven que es mucho más chiquita, mucho más... o sea, están haciendo lo mismo, cumplen la misma tarea, digamos, la misma solución, pero esto es mucho más conciso, digamos. Ven, yo acá tengo el inicio y acá esta X, esta letra que está acá, es indistinta en realidad. A veces se pone Y, a veces se pone X, lo que sea. En este caso, yo estoy mostrando el valor de esa X, pero generalmente no se usa esta variable, se usan, por ejemplo, acá si yo quisiera repetir el hola mundo 5 veces, lo que haría acá es poner hola mundo, nada más. Y lo que importa es esto, que yo pongo acá el valor inicial, el valor final y el incremento. Yo voy aumentando de a 1. Acá. Acá lo puse, valor inicial, valor final y el incremento. Acá, fíjense siempre de no confundirse. Si ustedes ponen 0 y quieren que se repita 5 veces, no pongan 5 acá, pongan 4, porque va del 0 al 4, 0, 1, 2, 3, 4, hasta que se repita 5 veces. No se confundan eso porque hay mucha confusión también ahí de si arrancar con 0 o arrancar con 1. En realidad es lo mismo. Creo que más adelante siempre se los acostumbra a arrancar con 0 y arrancar, poner el límite acá con 4, por ejemplo. Pero es lo mismo. Pero acuérdense eso, el para está hecho para ejercicios donde yo ya sé cuántas veces se tiene que repetir algo. Yo quiero, por ejemplo, para un ejercicio que es el que estuvo dando vueltas toda la semana, para el ejercicio de los votantes. Yo quiero que haya 100 votantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? 100 veces tengo que pedirle al usuario que ingrese un voto, porque son 100 personas, sean 100, sean 10, sean lo que sea. En este caso eran 100. Yo ya sé cuántas veces tengo que repetirlo. Lo puedo hacer con el para, lo puedo hacer con el mientras, por ejemplo, también agarrando un contador, ir sumándole de a 1 y ver si no se pasa de 100, pero es como más rebuscado. El para está hecho básicamente para ese ejercicio. Yo repito del 1 al 100, el pedir el dato y el leerlo. Y después ir sumando si es A o si es B, eso es más, es otra cosa ya. Pero la estructura principal que tiene que tener el programa repetitiva, digamos, seguramente para este ejercicio que yo ya sé cuántas veces tiene que repetir, lo más indicado sería el para. Lo mismo, ¿se puede resolver con otras estructuras? Se puede. El tema es que quizá es más rebuscado. Después, por ejemplo, a ver, este es un ejercicio de promedios, me parece, sí. Yo quiero calcular, ¿qué dice acá? Tengo un curso de 10 alumnos y quiero sacar el promedio de notas del primer parcial, por ejemplo. Yo acá tengo un acumulador en 0, que en el acumulador es donde voy a ir sumando las notas. Y repito esto del 1 al 10, lo repito 10 veces. ¿Y qué repito? Lo que está en verde es lo que se repite. Escribo al usuario que ingrese una nota, leo la nota y al acumulador le sumo. Hacer esto es, tomo el valor actual que tiene el acumulador y le sumo la nota. Y ahí se va sumando. Si el valor acá vale 0, sería 0 más la nota, por ejemplo, un 7, 0 más 7. Ahora esto vale 7, entonces sería 7 más la nota siguiente, una cosa así. Esto es sumar en el acumulador su valor actual más la nota que yo estoy leyendo de acá. Esto se va a repetir 10 veces, entonces al final de todo este ciclo, una vez que se repitió 10 veces, va a ir por acá. Ya el acumulador va a tener todas las notas sumadas de todas las que se fueron ingresando. Y acá yo lo que le asigno al promedio, por ejemplo, agarro una variable nueva y le asigno el valor del acumulador dividido 10. Y ahí ya tengo el promedio y lo muestro.
Ven que acá, como yo ya sé Entonces, cuántas veces se eso repite, de, uso esto. Sí, eso de el hexágono que dice X1, 10, 1, sería que comienza con 1, se repite 10 veces y le voy sumando 1. sí, en realidad es como se repite, se arranca con 1, se le incrementa 1 hasta llegar a 10. Una cosa así sería. Ah, El valor, entonces es parecido al otro, solamente que este es como más sencillo en eso de acumular. Claro, acá sí, no tenés que ir aumentando el contador. O sea, ya viene incluido ahí en el hexágono. Eso claro, es si yo lo quisiera hacer con el mientras, tendría que usar un contador aparte. exacto. O sea, básicamente es lo mismo, nada más que acá el contador ya lo creás dentro del hexágono, por así decirlo. O sea, vos lo que podés hacer con un for, con un para, lo podés hacer con un mientras. Pero es más cómodo usar el para normalmente. Mm. Claro, ten en cuenta nada más lo que había dicho yo de en qué casos usar el para. Porque si vos no sabés de antemano cuántas veces se va a repetir, esto no te sirve. Porque tenés que saber hasta qué número tenés que llegar. Es más sencillo, es más simple, pero no es para todos los casos. Si hubieras usado un mientras, tendrías que haber creado un contador aparte que te vaya contando la cantidad de veces que lo vas repitiendo hasta llegar a 10. Tipo, agarrar un contador, iniciar el sol cero y ver en algún lado del programa, en algún lugar, si es mayor o igual a 10, eh, a ver si se repite o no. Tipo, si es menor o igual a 10, a ver, para repetir la parte del programa que querés repetir. Sería bastante similar, pero tendrías una variable más, ponele, en este caso. Pero estos ejercicios, dentro de todo, son sencillos. Más adelante, que ustedes usen una estructura que quizá no es la adecuada, se le va a hacer más complicado después. Si los ejercicios son más complicados, no va a ser solamente agregar un acumulador y ya está, y cambia y ya está. Sino que va a haber como repercusiones de otros lados, se le va a hacer más complicado. Entonces, fíjense bien de aprender para qué está hecha cada estructura y qué sería lo indicado para cada ejercicio, más allá de que esté bien o que esté mal. Eh, También acuérdense que esto lo pueden hacer incluso en papel, no es necesario que usen el PC Int, pero algo que les quería aclarar también con el tema del PC Int, yo no estoy en contra de que lo usen, a algunos se les hace más fácil, medio que de rebote aprenden pseudocódigo también, que es todo ese lo que van escribiendo para generar el diagrama de flujo. Em, Había alguien que había puesto que el PC Int también lo que te ayuda o te sirve es para saber si está bien hecho. Eh, Puede ser, puedes probar valores, a ver si están bien hechos o no, pero cuando los programas son más, no sé, como más complejos o a veces yo no tengo claro cuál es el resultado que me tiene que dar, por ejemplo, si yo acá tengo que ingresar 10 notas y después me tiene que dar un promedio, me da el resultado, me da un resultado, un número. Yo sé si está bien o no. No, tipo, salvo que lo haga manualmente, no sé si está bien o no el resultado que me dio. Entonces es como un sí o no, o sea, te dice si lo que escribiste o lo que hiciste tiene errores o no, pero después si está bien hecho, si es lo que pide la consigna, si resuelve lo que te pide la consigna, es otra cosa. Entonces, por eso es importante también para mí que pidan como a otras personas que se los corrijan o que los vean a mí o a quien sea, incluso los foros que están en el campus son para eso, son para ir subiendo los ejercicios, por más que ustedes digan, bueno, esto yo ya sé que está bien, súbanlo, porque a veces creo que está incluso entre los requisitos para la regularización de la materia que participen en el foro. Y es una pavada, tipo yo pongo una foto y listo, ya participé, ya subí una foto de un ejercicio que capaz que yo ya sé que está bien, pero puede pasar que alguno que yo no sé si está bien, pero por las dudas suban cosas al foro. Puede ser los profesores se ponen medios pesados, entonces por las dudas ustedes suban. Pero también aparte de eso, está bueno que, que pregunten, por más que para ustedes el ejercicio está bien, tipo, che, alguno lo hizo de otra manera, a ver si hay alguna otra forma de hacerlo también, porque se les abre mucho la cabeza a ver cómo lo resuelven otras personas, porque no todos lo resuelven igual. Em, pero nada, es un buen ejercicio eso también. Eh, ¿Cómo es? Bueno, después todo acá tienen un montón de cosas que ya después se ven. Todo lo que es C, las estructuras en C, las funciones en C, las banderas, que banderas creo que también se ven en diagramas de flujo, antes de verlos también en código, después también los ven. Pero
creo que este es el tema que le sigue. Em, sí, porque creo que Valtera se usa para máximos y mínimos y eso creo que no les pidieron que hagan. No sé si hay alguna otra duda. Dejo de presentar un ratito. Ahí preguntaron si el contador y el acumulador se usan siempre en las tres estructuras repetitivas. A ver, bueno, siempre se usan las tres. No, el contador y el acumulador dependiendo del ejercicio, digamos. Generalmente en un mientras, seguramente lo más probable es que lo tengas que usar un contador. Si, no sé, el ejercicio te pide que saques un promedio, seguramente tengas que usar un acumulador. Eh, por eso primero tenés que tener bien en claro para qué se usa cada uno. Digamos, un contador es una variable, un número donde vos le vas sumando de a uno. Lo podés usar para ir siguiendo un mientras, para ir sumándolo de a uno, a ver si podés repetir algo ciertas veces, como estaba en los ejercicios. Un contador para ir sumando notas, por ejemplo, para ir sumando edades, para ir sumando estaturas. Hay un ejercicio creo que les pedía para hacer un promedio de estaturas, un promedio de edades. Para eso se usan acumuladores. Acumuladores y contadores para calcular promedios. Claro, los dos. Claro, banderas es algo bastante similar, es también una variable que tiene un uso particular como contadores y acumuladores, pero yo prefiero de igual que lo vean esta semana y después si hay alguna cosa que no se entendió, que seguramente hay algo que no se vaya a entender porque siempre hay depende de la comisión igual, pero siempre hay algo que queda como raro. Después lo explicaría si quieren. No sé si esto después lo podemos volver a repetir en algún momento si quieren. No sé si prefieren resolver algún ejercicio o ver algo en particular. Uno en el chat puso que quiere ver unos ejercicios. Pasalo el ejercicio, el 13 del TP2, quieren. Póngame el enunciado porque si no tengo que ir a buscar las guías y eso. Ahí va. Bien. Ahí te pide edades y estaturas de 6 alumnos. Tenés que usar una estructura repetitiva ahí. ¿Cuál usarías? ¿Un mientras o un para? Así en, así en general pregunto, ¿no? ¿Cuál de las dos usarían para este caso? Sí, un para es el que se adecua mejor porque ya sabemos de entrada que van a ser 6 alumnos. Entonces, em, tenemos ¿qué tenemos que calcular? La edad promedio, la estatura promedio, la cantidad de alumnos mayores a 10 años y la cantidad de alumnos que miden más de 1.4 metros. Sí, hay varias cosas que calcular, pero bueno, lo que podemos hacer es agarrar primero una de las cosas a calcular, la hacemos y después vamos con la siguiente, ¿no? Entonces, la edad promedio, ¿cómo la calcularías? Eh, ¿Se te da una idea para eso? Pondría las 6 edades y las dividiría entre las 6. Claro, o sea, a las edades las tenés que ir acumulando, ¿verdad? En un Ahora la año. sumo y después la divido entre 6. Exacto, y ese sería el promedio. Entonces, vos adentro de un para vas a tener un acumulador de edades donde se van a ir sumando las edades y después, cuando se sale del para, haces la división, ¿verdad? Sí, yo el acumulador lo tendría que tener en 1 o en 0. El acumulador en cero, porque si no, si lo pones en uno, te va a dar todas las edades. Por ejemplo, son 6 alumnos de 10 años. Entonces la suma te va a dar 60 más el valor inicial del acumulador, que lo ideal es que sea cero. Claro, está bien. Después, ¿cómo tendría que hacer lo de la estatura? Ahora, lo de la estructura tenemos que hacer lo mismo, pero nada más que lo acumulamos en un acumulador de estatura, una variable diferente, ¿verdad?
¿Qué tengo que hacer? ¿Otro diagrama de para, digamos? No, no es necesario, porque, o sea, tenés que hacer lo mismo 6 veces. Entonces, para cada alumno no solo vas a acumular la edad, sino que también vas a acumular la estatura. Ahí abajo, en el mismo para. Claro, sí, sí, sí. La onda es que entre, o sea, sí, Los podés dos hacer... datos, ¿Cómo? que entren los datos de la edad y de la altura, ¿o no? Exacto, Ujú. claro. O sea, en el para pedís los datos, los acumulás y cuando sale haces el promedio, la división por 6. Si bien vos podés hacer todo en paras separados, esa es una posible solución, pero como dijo Gaby en un principio, no es la solución más óptima, más eficiente. Sí, sí, está bien. Es más largo. Claro. Ahora, la cantidad de alumnos mayores a 10. Entonces, nosotros estamos adentro del para, el alumno ya nos dio la edad y em, lo que tenemos que hacer es verificar para cada alumno si es mayor a 10, ¿verdad? Sí, Y eso lo harías con, no, no sé. bueno, con un condicional, con un if. El- Claro, para que si sale y es... No, no, no sé. Con un verdadero o falso sería, ¿no? Claro. exacto. O sea, vos tenés el para y adentro no solo podés pedir entradas, hacer procesos y salidas, sino que también podés meter otro para adentro o podés meter otra estructura de decisión. Sí, con el sí, verdadero o falso, que vaya acumulando, digamos, los que son mayores a 10 años, puedo hacer. Sí, precisamente eso, o sea, sería más un contador que un acumulador, o sea, verificaría si la edad es mayor a 10, dirías mayores a 10, ponerle que sea, así se Claro, que es llame ese verdadero. límite, claro, Sí, sí, sí. y ahí vas sumando de a uno. Y Sí, después, la cantidad de alumnos que miden más de 1,40 lo sería mismo. lo mismo, pero más abajo, dentro del para, obvio. Sí, todo dentro del para quedaría. Exacto, Quedaría dos sí adentro del para. exactamente. Está bien. Es un Sí, ejercicio largo, pero que sí, sí, sí. es simple si porque lo haces todo en un mismo Sí, lo para. entendés. Ujú. Creo que este ejercicio tiene todo, tiene el condicional, tiene el repetitivo, tiene contadores, tiene acumuladores, tiene todo. Sí, Sí, Capaz que por por eso eso es se complicado. complicó. Bueno, muchas gracias. no, de nada. ¿Algún otro ejercicio que quieran rever? Yo tengo una duda sobre las banderas. Eh, Dale, si querés te la explico, pero creo que eso lo ven ahora la semana entrante. Ah, entonces no lo Sí, vimos. la semana esta del miércoles dijo que iba a explicar todo Claro. lo de... La verdad, les doy una introducción si quieren. Una bandera no es más que una variable normal, pero que la vamos a usar eh, para ciertos casos. Eh, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Vieron las vías de tren? Que hay veces que como que se bifurcan, que tenés que girar una palanca para ir por un camino o por el otro. Sí, sí. Bueno, una bandera es eso. Cuando tiene un valor, va por un camino. Y cuando tiene otro valor, va a tomar otro camino. Es eso básicamente que bueno, lo van a usar para los máximos y los mínimos. Y eso es lo básico, pero no los quiero spoilear mucho. Después si tienen dudas, obviamente los respondemos, pero dejamos que la explicación las hagan los profes. Yo para los Claro. máximos y los mínimos había pensado en una forma
dejar el número en un acumulador que se mantenga ahí y utilizar un verdadero y falso para ver si el número es más alto o más bajo y ahí determinar si es mayor o menor. Claro, muchos hacen eso. De, por ejemplo, si tengo que calcular un mínimo, agarro una variable y la inicializo en 9999 y después, bueno, obviamente me va a dar mínimo y lo voy guardando y lo voy pisando a medida que voy encontrando un valor más chico. Pero vas a ver que si vos entregas algo así te van a decir que está mal, más que nada porque después van a explicar para qué se usan las banderas y cómo se usan, y ahí te van a decir cómo hacerlo. O sea, no es una buena práctica hacer eso. O sea, funciona, pero no es lo que se tiene que hacer, ni lo que te van a pedir que hagas tampoco. Porque seguramente te van a pedir banderas para los trabajos, para el parcial y todo, y no te van a aceptar un ejercicio así como, porque esto está como medio forzado, el inicializar una variable en, no sé, 9999 y obviamente que, no digo obviamente, pero casi siempre en los ejercicios que hay, el valor va a ser más chico, entonces eh, es similar igual lo que van a hacer, porque es también guardar un valor en una variable e ir pisándola si encuentro un valor más chico o ir pisándola si encuentro un valor más grande en el caso de un máximo. Es parecido, pero el control que se hace aparte se hace con las banderas. Entonces, como que tiene que entender eso antes de mandarse a forzar algo. O sea, está bien la solución, pero le falta algo. Porque suponete que no vas, solo ingresan, querés obtener la mayor edad y ponerle que solo tenés un alumno. Ahí es donde se usa la bandera, ¿no? Porque después sí, te va a funcionar eso que vos decís, pero para cuando tenés solo uno, tenés que usar una bandera. Y bueno, vos normalmente para estas cosas vas a tener un while, un mientras. Es por eso que vas a usar banderas. Igual creo que para el para también necesitas banderas. Porque normalmente cuando vos querés calcular un mayor o menor, vas a tener que usar una estructura repetitiva. Sí, seguramente tenga dentro de una estructura repetitiva. Pero no es algo que esté mal, digamos, porque muchos lo hacen, lo que dijiste, pero no es lo que te van a enseñar a hacer y no es lo que te van a decir que está bien, digamos, en los ejercicios. Gracias. ¿Alguno más tiene alguna duda con algún ejercicio? El de los votantes quedó claro porque sé que un montón preguntaron por el de los votantes. El del porcentaje de votos por A y por B. Ese también dijiste que se hacía con para, ¿no? Claro, lo, lo obvio, digamos, sería hacerlo con un para. ¿Por qué? Porque es algo que donde yo ya sé la cantidad de veces que tengo que hacer algo. Por ejemplo, pedir el voto que va a ingresar el usuario. Yo Claro, ya sé sí. que son 100 personas, que son 100 votos. Entonces, mi camino es ir por el para porque es la estructura que está hecha para este tipo de casos. Sí, sí, sí. Después lo que tengan que hacer en el medio es otra cosa, que después ustedes tengan que pedir qué voto, un voto al usuario, leer ese voto y ver si ese voto es A o es B y después hacer un contador para cada voto, eso es otra cosa. Pero la estructura principal, la estructura repetitiva como que va a abarcar todo lo que van a hacer en el programa, tiene que ser una estructura que les permita repetir una cierta cantidad de veces que ustedes ya tienen definida eh, los procesos que tengan en el medio. Así que si yo recomendaría para ese caso que usen el para, porque es como lo que más se acomoda a lo que tienen que hacer. Pueden usar otras estructuras, sí. Generalmente pasa que algunos, no sé, tienen 3 estructuras para usar y hay una que la entienden más, entonces la usan para todo. Como que acomodan todos los ejercicios a esa estructura porque es como la única que entienden. Traten de no hacer eso, sino de ir variando un poco. Incluso creo que hay varios ejercicios, no sé si del segundo trabajo o del tercero, porque hay un montón de guías, que les va a pedir que hagan el mismo ejercicio con 2 estructuras diferentes. Entonces está bueno que tengan esa práctica de, bueno, ya lo resolví con esto, bueno, podría resolverlo con otra estructura, bueno, lo hago, lo intento, cuál me conviene, y así van a como ir dándose cuenta después, eh,
al leer un ejercicio ya saber cuál es la que tiene que usar. A ir practicando con distintos ejercicios, distintas estructuras, incluso con los mismos. Eh, Así que les sugiero eso también, que vayan practicando hacer eso. Después no sé si tienen alguna otra duda más o incluso una duda del campus, de lo que son las evaluaciones. Em, no sé. Sobre algún profesor también. Yo estaba a la mañana con Ochipinti cuando estaba de ayudante. No sé si son todos de la misma comisión acá. Sí, yo estoy con Ochipinti también, pero está todo bastante claro. Puede ser que ahora igual están haciendo reuniones todas las semanas, porque yo cuando estaba yo no hacíamos tanto Meet. Ahora me parece que hay todas las semanas. Sí, 2 veces por semana. Va, con Ochipinti sí. Sí, bárbaro, bárbaro. Sí, antes no había a la mañana. Mejor. Sí. Esta es la primera vez que hacemos Meet así ayudando de algoritmos, por lo menos este cuatrimestre. Y vamos a ver si podemos hacer todas las semanas, de semana de por medio, si no. Claro, durante la semana vayan diciendo si tienen. Capaz que hay alguna semana donde no haya tantas dudas, entonces capaz que no sea necesario, pero hay temas que capaz que son más complicados que otros, entonces capaz seguramente tengamos que hacer alguna reunión después si alguno no queda claro, pero vayan avisando. Y lo mismo con los ejercicios, si quieren ir resolviendo los ejercicios y mandármelo, yo no tengo problema. Es que supongo que todos acá tienen mi número porque de algún lado sacaron el link. Em, a veces con el grupo me cuesta porque mandan un montón de mensajes y un montón de stickers y me cuesta como ver lo que están haciendo, pero si me mandan al privado que ya varios lo hicieron, yo no tengo problema en darles como una devolución. Te vas a enterar porque normalmente vamos a avisar en el grupo de algoritmos. No sé si estás en el grupo. Ah, sí, yo lo pasé. A ver, ahí te paso el link al chat de WhatsApp. No sé si tenés WhatsApp. eh, Mira. Sí, sí. ¿Cómo llegaste al Discord y no al WhatsApp ese? Raro. Mm, Si necesitas más grupos de las materias, bueno, creo que ahí en la descripción hay un link. sí, Bueno, si no hay más dudas, ya creo que ya podemos ir cortando. sí, sí.